Ella aprendió a no llorar, a no temblar, a no suplicar, pero ese día, ese maldito día, el destino decidió romperla. Estaba de rodillas, humillada, convertida en sombra. Las risas detrás de ella cortaban como cuchillos, y nadie, absolutamente nadie, imaginaba la verdad. Ese instante cambiaría para siempre el nombre de una familia. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Portugal, 1815. La mansión Lencastre se alzaba imponente y fría, como la familia que la habitaba. Entre sus muros vivía una joven que jamás debió haber sido infeliz, Sara Valença, hija única de un banquero influyente. Se casó con el marqués Antonio creyendo en el amor, pero solo encontró un acuerdo comercial entre familias. Ella se enamoró desde la primera mirada. Él jamás la vio más allá de la conveniencia. La noche de bodas, vacía de afecto, fue el presagio del infierno que vendría. Los primeros signos fueron sutiles. Antonio dormía tarde, despertaba temprano, evitaba las comidas con ella. Sara, enamorada e ingenua, creyó que podría conquistarlo con paciencia. La suegra, la condesa Madalena de Lencastre, tenía otros planes. En la primera cena oficial de la pareja, con 40 miembros de la alta nobleza presentes, la condesa anunció algo que heló la sangre de Sara. Las palabras fueron como veneno disfrazado de preocupación maternal. La condesa habló de las limitaciones de su nuera, de su necesidad de adaptarse. Sara sintió 80 ojos clavados en ella. Sonrió, temblando por dentro. No dijo nada. 2 semanas después, llegó el baile de aniversario de Antonio. 100 invitados llenaban el salón principal. Las velas iluminaban rostros curiosos, ansiosos por ver a la nueva marquesa. Sara llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero discreto. Su corazón latía rápido. Esperaba que Antonio abriera el vals con ella, como era la tradición. La música comenzó. Antonio atravesó el salón, pero no caminó hacia Sara. Caminó hacia una mujer deslumbrante de vestido rojo, Julia, bailarina famosa de los teatros de Lisboa. Tomó su mano y la llevó al centro del salón. La primera danza, que debía ser con la esposa, fue con otra mujer. Sara quedó de pie, sola, mientras 100 invitados observaban. Los susurros comenzaron como un río que crece. Pobre mujer, ni 3 meses de casada y ya reemplazada. Dicen que es fría en la cama. El marqués necesita una mujer de verdad. Fue solo un negocio entre familias. Sara sintió que el piso se abría bajo sus pies. Cuando Antonio terminó de bailar, ella intentó acercarse. Él la ignoró visiblemente. Volvió hacia Julia, quien reía alto, tocando su brazo con familiaridad. La condesa apareció al lado de Sara. Murmuró lo suficientemente alto para que otras damas escucharan. Los banqueros no producen esposas adecuadas para marqueses. Sara escapó hacia el jardín. Sus pies apenas tocaban el suelo. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente cayeron. Se derrumbó cerca de la fuente, sollozando sin control. Fue allí donde conoció a Tomás, el nuevo jardinero. Él no hizo preguntas. Solo ofreció un pañuelo limpio y presencia silenciosa. No había curiosidad en sus ojos, solo genuina preocupación. Sara aceptó el pañuelo. No dijo nada. Él tampoco. Pero en ese momento nació algo que ninguno de los dos comprendía todavía. Una amistad que sobreviviría a todo lo que vendría. Antes de continuar esta historia, dime desde qué país escuchas este canal. Las semanas siguientes fueron peores. En el banquete de Estado, con diplomáticos franceses e ingleses presentes, la destrucción alcanzó un nuevo nivel. Antonio colocó a Julia sentada a su lado en la mesa principal, la posición que debía ser de Sara. Sara fue ubicada en el extremo opuesto, entre 2 nobles ancianos que la ignoraron completamente. Cuando Sara se levantó para servir vino a su esposo, cumpliendo su deber de esposa, Antonio habló lo suficientemente alto para que media mesa escuchara. Prefiero que otra persona sirva. Julia tomó la botella de la mano de Sara. Sonrió. Sirvió a Antonio con movimientos lentos, deliberados. Los diplomáticos franceses comentaron en su idioma, pensando que Sara no entendía. ¡Qué tragedia! Una mujer tan hermosa, tan inútil. Sara entendía cada palabra. Hablaba francés perfectamente, pero mantuvo la cabeza erguida. Volvió a su lugar. No comió nada el resto de la noche. En la misa dominical, frente a 200 fieles, la condesa orquestó otro ataque. El sacerdote hizo un sermón sobre las esposas que fallan en sus deberes sagrados de generar herederos. La condesa lloró teatralmente. Miraba a Sara.
Toda la congregación volteó para observar a la joven marquesa con mezcla de pena y juicio. Sara mantuvo los ojos en el altar, pero sus manos temblaban sosteniendo el rosario. Después de la misa, 3 nobles se acercaron a la condesa, frente a Sara, y dijeron palabras que se clavaron como dagas. «¿Qué cruz tan pesada lleva usted, condesa? Una nuera estéril. Que Dios la ayude». Sara descubrió entonces la verdad más cruel. La condesa había falsificado sus exámenes médicos, sobornó al médico de la familia, esparció por toda Lisboa que Sara era estéril. La noticia corrió como fuego. En 2 semanas toda la alta sociedad lo sabía. Sara pasó a ser llamada la marquesa vacía en los salones. En la inauguración de la nueva ala de la mansión, Antonio comisionó un retrato oficial, solo de él. Cuando preguntaron dónde estaba la marquesa en el retrato, Antonio respondió con frialdad calculada: «Algunos matrimonios se representan mejor individualmente». La frase se convirtió en chisme en todos los salones de Lisboa durante semanas. Sara era el hazmerreír de la nobleza, y mientras la puerta de su habitación se cerraba cada noche, ella miraba el anillo en su dedo, el anillo de oro que había recibido el día de su boda. Ya mostraba señales de desgaste, pero nunca lo quitó, ni siquiera cuando el dolor era insoportable, ni siquiera cuando la humillación la hacía desear desaparecer. Ese anillo era su juramento, y Sara Valenza cumplía sus juramentos, aunque le costara todo. 5 meses habían pasado desde la boda, 5 meses de infierno silencioso. La mansión Lencastre se había convertido en una prisión de piedra para Sara. Cada pasillo era un recordatorio de su fracaso. Cada salón, un escenario de humillaciones pasadas. Antonio prácticamente no le dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era con cortesía fría, distante, como si ella fuera una invitada no deseada. La condesa había intensificado su campaña de destrucción. Ahora controlaba cada aspecto de la vida de Sara en la mansión. Elegía sus vestidos para eventos sociales, siempre los más simples, los menos favorecedores. Determinaba dónde se sentaría en las cenas, siempre en los lugares menos importantes. Dictaba con quién podía hablar Sara, aislándola sistemáticamente. Pero lo peor estaba por venir. Un domingo por la tarde, la condesa convocó un almuerzo familiar. 20 parientes Lencastre llenaban el comedor principal. Tíos, primos, nobles aliados de la familia. Todos vestidos con sus mejores galas. El ambiente era tenso. Sara lo sintió en cuanto entró. Las miradas evasivas, los silencios incómodos, la forma en que todos evitaban sus ojos. Se sentó en su lugar, al final de la mesa, lejos de Antonio, como siempre. La comida transcurrió en un silencio pesado, roto solo por conversaciones superficiales. Entonces, cuando los postres fueron servidos, la condesa hizo algo que congeló la sangre de Sara. Colocó documentos sobre la mesa, frente a Sara, papeles oficiales con sellos de abogados. Sara no necesitó leerlos para saber qué eran. Documentos de divorcio. La condesa habló con voz firme, clara, diseñada para que todos escucharan. Antonio y yo hemos llegado a un acuerdo. Este matrimonio fue un error que debe corregirse. Firme aquí y recibirá un dote de salida. Modesto, pero suficiente para una vida simple. Es la mejor solución para todos. El silencio en el comedor era absoluto. 20 pares de ojos observaban a Sara, esperando, juzgando. Sara miró hacia Antonio. Sus ojos suplicaban en silencio. «Di algo. Defiéndeme. Di que esto no es tu voluntad». Pero Antonio evitó su mirada. Tomó vino. No dijo nada. Sara sintió que algo dentro de ella se rompía. Sus manos temblaban al tomar la pluma. La acercó a los documentos. Casi tocaba el papel. Todos contenían la respiración. Entonces la condesa añadió algo más. «Y entregué el anillo también. No merece usarlo». Sara miró el anillo en su dedo. Gastado, rayado por meses de trabajo que nunca debió hacer. Opaco por las lágrimas que había caído sobre él. Pero era su juramento, su promesa ante Dios, hasta que la muerte nos separe. Sara empujó los papeles de vuelta. Su voz salió clara, firme, aunque su corazón se estaba desmoronando. «Hice votos ante Dios. No voy a romperlos. Y este anillo permanece en mi dedo mientras mi esposo viva». La condesa explotó. Su rostro se enrojeció de furia contenida durante meses. «Eres patética. Él no te quiere. Nadie te quiere. Te estás humillando sola». Sara se levantó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no tembló. «Tal vez, pero prefiero ser patética y fiel que cruel y cobarde como usted».
Salió del comedor. Detrás de ella, escuchó risas, burlas, comentarios crueles, pero no se detuvo. Caminó por los pasillos vacíos hasta llegar a su habitación. Se dejó caer en el suelo, llorando hasta que no quedaron más lágrimas, y mientras sollozaba, miraba el anillo, su único ancla en un mundo que la había rechazado completamente. Los días siguientes fueron peores. La condesa, furiosa por la negativa de Sara, decidió escalar la guerra. Julia fue oficialmente contratada como consultora artística de la familia. Todos sabían la verdad. Julia se mudó a la ala este de la mansión. Usaba las joyas de Sara. Se sentaba en la silla de Sara durante las cenas. Dormía en la habitación principal. Sara fue reubicada a un cuarto pequeño de huéspedes, lejos de todo. Una noche, Sara caminaba por el jardín cuando escuchó voces. Julia y otra mujer conversaban cerca de la fuente. Sara se escondió detrás de un árbol, sin intención de espiar, pero incapaz de moverse. Las palabras que escuchó fueron como puñales. Julia hablaba de Antonio con detalles íntimos, de cómo él susurraba su nombre, de cómo la buscaba cada noche, de cómo Sara era solo un nombre en un papel, mientras ella era la verdadera esposa de su corazón. Sara cubrió su boca para no gritar, corrió de vuelta a su cuarto, se encerró, y lloró hasta que el amanecer llegó. Pero la crueldad no terminó ahí. La condesa comenzó una campaña sistemática de destrucción. Interceptaba las cartas que el padre de Sara enviaba semanalmente. Las quemaba todas. Sara quedó sin noticias de su único apoyo durante meses. Creyó que su propio padre la había abandonado. Sara tenía una perrita pequeña, un regalo de su padre antes de la boda, la única compañía que tenía en la mansión. Una mañana, Sara encontró a la perrita muerta en el jardín, envenenada. La condesa fingió pena. ¡Qué tragedia! Debió haber comido algo venenoso en el jardín. Pero Tomás, el jardinero, descubrió después que fue veneno deliberado. Se lo dijo a Sara en voz baja, con furia contenida en los ojos. Sara no pudo llorar más. Ya no le quedaban lágrimas. Solo un vacío creciente donde alguna vez hubo esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. Entonces la condesa lanzó su ataque más calculado. Esparció rumores de que Sara y Tomás eran amantes. Después de verlos conversar en el jardín, la condesa inventó que los había visto en situaciones comprometedoras. El rumor se esparció por Lisboa en días. Sara pasó de ser la marquesa vacía a ser la adúltera estéril. Antonio creyó sin cuestionar, sin pedir explicaciones, sin darle oportunidad de defenderse. Una noche, Sara decidió hacer un último intento. Caminó hacia el ala este, hacia el cuarto que antes fue suyo. Quería hablar con Antonio, pedirle que la escuchara. Solo una vez. Abrió la puerta y encontró a Antonio y Julia en la cama. Julia no se cubrió. Sonrió. Antonio ni siquiera se levantó. Solo la miró con ojos vacíos, como si ella fuera una intrusa. Sara cerró la puerta. Caminó por los pasillos como un fantasma. Salió al jardín. Llegó hasta la fuente donde todo había comenzado meses atrás, y se derrumbó. Sollozó hasta que no pudo respirar, hasta que su cuerpo tembló de dolor puro. Fue entonces cuando escuchó la voz de Tomás. «Mi señora, puedo ayudarla». No había curiosidad en sus ojos, solo genuina preocupación. Tomás ofreció su capa, la cubrió con cuidado, se sentó a su lado, en silencio. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, solo estuvo allí. Y en ese momento, Sara supo que no estaba completamente sola en el mundo. Tenía un amigo, uno que no esperaba nada a cambio, uno que la veía como ser humano, no como mercancía o error. Los días siguientes, Tomás se convirtió en su confidente silencioso. Escuchaba lo que nadie más en la mansión se atrevía a escuchar. No hacía preguntas dolorosas, solo ofrecía presencia. Sara, con el corazón todavía preso de Antonio, encontraba equilibrio en esa amistad improbable. Tomás, secretamente enamorado de ella, jamás confesó. Sabía que el corazón de Sara tenía dueño, incluso cuando ese dueño la destruía cada día. Y mientras el mundo se desmoronaba alrededor de Sara, ella miraba el anillo en su dedo, gastado, opaco, pero todavía allí, como su promesa, como su dignidad, como lo único que nadie podía quitarle. 6 meses de matrimonio, medio año de infierno. Sara había aprendido a existir como un fantasma en su propia casa. Caminaba por los pasillos sin hacer ruido. Comía en silencio.
Evitaba las miradas. Se había convertido en lo que todos querían que fuera. Invisible. Pero el dolor no se volvió invisible, solo más profundo, más silencioso, más mortal. Julia ahora actuaba como si fuera la verdadera marquesa. Ordenaba a los sirvientes, elegía los menús, reorganizaba los muebles, y nadie se atrevía a contradecirla, porque todos sabían que tenía el favor del marqués y la protección de la condesa. Sara era nada, menos que nada. Una mañana, Sara caminaba por el jardín cuando escuchó voces cerca de los rosales. Julia conversaba con una amiga. Sara se detuvo, escondida detrás de un árbol. No quería espiar, pero las palabras llegaron a sus oídos como veneno líquido. Julia hablaba de Antonio con una intimidad que destrozó a Sara. Contaba detalles de sus noches juntos, de cómo él gemía su nombre, de cómo la buscaba con desesperación. Entonces Julia dijo algo que quebró completamente a Sara. Él nunca la amó. Fue solo un contrato, un papel firmado. Yo soy la esposa real. Ella es solo una sombra que se niega a desaparecer. La amiga de Julia rió. ¿Por qué no se va entonces? Julia respondió con crueldad calculada. Porque es patética. Se aferra a un anillo como si eso significara algo, como si un pedazo de metal pudiera cambiar el hecho de que nadie la quiere. Sara cubrió su boca para no gritar. Corrió de vuelta a su cuarto, se encerró, y por primera vez en semanas, permitió que el llanto la destrozara completamente. Lloró por el amor que nunca tuvo, por el matrimonio que era una mentira, por la mujer que había sido antes de todo esto. Lloró hasta que el sol se ocultó y la oscuridad llenó su habitación. Cuando finalmente se calmó, miró el anillo en su dedo. Julia tenía razón en algo. Era solo un pedazo de metal, pero para Sara, era más. Era su promesa, su dignidad, su última conexión con la mujer que juró ser, fiel, incluso cuando la fidelidad la mataba. Los ataques de la condesa se volvieron más sofisticados, más crueles, más calculados. Una tarde, Sara recibió noticias de que su padre estaba enfermo, gravemente enfermo. Pidió permiso a Antonio para visitarlo. Antonio ni siquiera la miró cuando respondió. No, tu lugar está aquí. Sara suplicó. Por favor, es mi padre. Puede estar muriendo. Antonio finalmente la miró, con ojos fríos, indiferentes. Tu padre sobrevivirá o no. Tu presencia no cambiará nada. Necesito que estés aquí para las recepciones de fin de mes, aunque sea solo para mantener las apariencias. Sara sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Antonio no la veía como esposa, no la veía como ser humano, la veía como un objeto, una pieza de decoración, algo que mantener en su lugar para las apariencias sociales. Esa noche, Sara escribió una carta a su padre. Le contó todo, la humillación, el rechazo, la soledad. Selló la carta con lágrimas. La entregó a un sirviente de confianza para que la enviara. La carta nunca llegó. La condesa la interceptó, la quemó, como había quemado todas las demás. El padre de Sara seguía escribiendo semanalmente, desesperado por saber de su hija. Sus cartas nunca llegaban. La condesa las destruía todas. Sara creyó que su padre la había olvidado, que incluso él, su único aliado, la había abandonado. La soledad se volvió absoluta. Una noche, incapaz de dormir, Sara salió al jardín. Necesitaba aire, espacio, algo que le recordara que todavía estaba viva. Caminó hasta la fuente. Se sentó en el borde de piedra. Miró el agua oscura reflejar la luna. Tomás apareció entre las sombras. No puede dormir, mi señora. Sara negó con la cabeza. Ya no duermo mucho. Tomás se sentó a una distancia respetuosa. Puedo quedarme aquí, en silencio. A veces la presencia es suficiente. Sara asintió, agradecida. No hablaron, solo compartieron el silencio. El sonido del agua, la brisa nocturna. En ese momento, Sara sintió algo que no había sentido en meses. Paz, pequeña, frágil, pero paz al fin. Esas noches en el jardín se volvieron rutina. Sara salía cuando el insomnio la vencía. Tomás siempre estaba allí. No por obligación, por elección. Hablaban de cosas simples, de las estrellas, de los rosales, de las estaciones que cambiaban. Nunca de Antonio, nunca de la humillación, solo de cosas que no dolían. Tomás se convirtió en su refugio, el único lugar donde Sara podía ser ella misma. Pero Sara nunca lo vio como algo más que un amigo. Su corazón, tonto y leal, todavía pertenecía a Antonio, incluso cuando Antonio la destruía, incluso cuando cada día era una nueva herida. Tomás lo sabía,
y sufría en silencio. Amaba a una mujer que amaba a un hombre que no la merecía, pero nunca dijo nada, porque el amor verdadero no exige reciprocidad, solo desea la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad no te incluye. La primavera llegó a Lisboa. Con ella, el baile anual de la nobleza, el evento más importante del año social. 200 familias nobles, diplomáticos, realeza menor, todos estarían allí. La condesa decidió usar el baile para un propósito específico. Julia haría un anuncio que destruiría a Sara definitivamente. La noche del baile, Julia apareció con un vestido rojo brillante. Joyas de la familia Lencastre adornaban su cuello, las mismas joyas que Antonio había dado a Sara el día de la boda. Sara llevaba un vestido azul simple, sin joyas, sin adornos, como una sirvienta vestida para la ocasión. A mitad del baile, Julia pidió silencio. Se paró en el centro del salón, colocó su mano sobre su vientre y sonrió. Tengo un anuncio que hacer. El marqués Antonio y yo esperamos un hijo. Finalmente, esta casa tendrá el heredero que siempre necesitó. El salón explotó en aplausos. Felicitaciones, brindis, celebración. Todos miraban a Julia con alegría. Nadie miraba a Sara, excepto para ver su reacción, para disfrutar su dolor. Sara, obligada por protocolo social, caminó hacia Julia. La felicitó con una sonrisa que partió su propia cara. Felicidades, que Dios bendiga al bebé. Julia le susurró al oído, lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara. Ahora todos sabrán quién es la verdadera marquesa. Y tú no eres nada. Sara mantuvo la sonrisa, pero por dentro estaba muriendo. Esa noche, cuando todos dormían, Sara fue al jardín. Se derrumbó cerca de la fuente. Lloró como nunca antes había llorado. No solo por el anuncio, sino por todo. Por el año entero de humillación, por el amor que nunca fue correspondido, por la mujer que había sido y que ya no reconocía. Tomás la encontró allí. Sin decir palabra, se sentó a su lado. La dejó llorar. Le ofreció su capa cuando el frío de la madrugada llegó. Y cuando Sara finalmente pudo hablar, dijo algo que rompió el corazón de Tomás. Todavía lo amo. Después de todo, todavía lo amo. Y no sé cómo dejar de hacerlo. Tomás cerró los ojos, dolor visible en su rostro, pero solo dijo algo simple. El amor verdadero no siempre es correspondido, mi señora, pero eso no lo hace menos real. Sara asintió, miró el anillo en su dedo, y supo que no podría quitárselo. Ni siquiera ahora, ni siquiera después de esto, porque ese anillo no era sobre Antonio, era sobre ella, sobre la mujer que prometió ser, sobre mantener su palabra cuando nadie más lo hacía. Y mientras la luna se ocultaba y el amanecer comenzaba a pintar el cielo, Sara tomó una decisión silenciosa. No se rendiría, no firmaría el divorcio, no entregaría el anillo, sobreviviría, aunque sobrevivir fuera lo único que pudiera hacer. 7 meses de matrimonio. La mentira del embarazo de Julia se mantenía como verdad absoluta en Lisboa. Todos hablaban del futuro heredero Lencastre, del hijo que finalmente traería honor a la familia. Nadie cuestionaba, nadie dudaba. Sara había sido completamente borrada de la narrativa familiar. Era como si nunca hubiera existido. Los días se arrastraban con monotonía cruel. Sara pasaba las mañanas en su pequeño cuarto, las tardes en el jardín, cuando nadie la veía, las noches llorando en silencio. Antonio había dejado de fingir cortesía. Cuando se cruzaban en los pasillos, la ignoraba completamente, como si fuera aire, como si fuera nada. La condesa había ganado. Julia había ganado. Sara era solo un nombre en documentos legales, una sombra que nadie quería ver. Pero el destino, caprichoso e impredecible, estaba a punto de cambiar todo. Lisboa organizaba su corrida anual de toros, el evento más importante del año. Familias nobles de todo Portugal asistían. Era un espectáculo de valentía, honor y prestigio. Antonio decidió participar, no porque fuera torero, no porque tuviera experiencia, sino porque Julia estaría presente, y él quería impresionarla. Quería gloria, aplausos, admiración. Quería que ella lo viera como un héroe. La condesa intentó disuadirlo. Es peligroso, hijo. No es necesario que arriesgues tu vida. Pero Antonio, cegado por vanidad, insistió. Julia estará allí. Quiero que vea de qué soy capaz. Sara escuchó la conversación desde el pasillo. Sintió un miedo visceral apoderarse de ella. Quiso decir algo, rogarle que no lo hiciera, pero sabía que sus palabras no significaban nada para él.
así que guardó silencio. Y oró en secreto para que no pasara nada. El día de la corrida llegó. Miles de personas llenaban la arena. Nobles en palcos decorados, pueblo en las gradas superiores. El sol brillaba implacable sobre la arena de sangre y arena. Julia estaba sentada en el palco principal, vestida de rojo, radiante, segura de que ese día sería otro triunfo para ella. Antonio entró a la arena con armadura ceremonial, una capa dorada, una espada que nunca había usado en combate real. La multitud aplaudió. Julia sonrió. El toro fue liberado. Un animal enorme, negro, con cuernos afilados como cuchillos. Pesaba más de 500 kilos. Había matado a 3 hombres en corridas anteriores. Era conocido como el demonio negro. Antonio levantó su capa. El toro cargó. Antonio se movió torpemente, sin la gracia de un torero experimentado. La capa apenas rozó al animal. La multitud murmuró. Julia se inclinó hacia adelante, preocupada. Antonio intentó de nuevo. Esta vez, el toro cambió de dirección en el último segundo. Embistió directamente contra Antonio. Los cuernos perforaron su costado. Lo levantaron del suelo. Lo lanzaron por el aire como un muñeco de trapo. Antonio cayó sobre la arena con un golpe sordo. Sangre se esparció bajo su cuerpo. La multitud gritó. Julia se desmayó. Los toreros auxiliares corrieron hacia Antonio, distrayendo al toro. Pero el daño estaba hecho. Antonio no se movía. Su armadura estaba destrozada. La sangre empapaba la arena dorada. Los médicos corrieron hacia él. Lo cargaron en una camilla improvisada. Lo sacaron de la arena mientras la multitud observaba en silencio de muerte. La noticia llegó a la mansión Lencastre como un trueno. Un mensajero a caballo, cubierto de sudor y polvo, gritó las palabras que helarían la sangre de todos. El marqués Antonio de Lencastre está entre la vida y la muerte. Sara estaba en el jardín cuando escuchó el grito. Dejó caer las flores que estaba recogiendo. Corrió hacia el mensajero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? El mensajero, sin reconocerla como la marquesa, respondió con urgencia. Corrida de toros. El demonio negro. Lo llevaron al hospital de la ciudad. No saben si sobrevivirá. Sara sintió que el mundo se detenía. No importaban las traiciones. No importaba la frialdad. No importaba el desprecio. Antonio era su esposo. Era el hombre que amaba, incluso cuando ese amor era unilateral, incluso cuando la destruía. Sara corrió hacia los establos. Tomó un caballo sin pedir permiso. Cabalgó hacia Lisboa como si el diablo la persiguiera. El viento azotaba su rostro. Las lágrimas se mezclaban con el polvo del camino. Oró. Por favor, Dios, no te lo lleves. No así. No ahora. Llegó al hospital cubierta de sudor y tierra, su vestido rasgado por la velocidad, su cabello despeinado. Parecía una campesina, no una marquesa, pero no le importó. Entró corriendo. Preguntó por Antonio. Una enfermera la miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Sara respondió con voz firme. Soy su esposa. La enfermera la miró de arriba a abajo, claramente dudando. Pero algo en los ojos de Sara la convenció. La llevó por pasillos oscuros que olían a sangre y muerte, hasta una habitación al final. Allí estaba Antonio, pálido como la muerte. Vendajes cubrían su torso. Sangre empapaba las sábanas blancas. Su respiración era superficial, irregular. Los médicos trabajaban frenéticamente. Uno de ellos miró a Sara. «Es la esposa». Sara asintió. El médico habló con brutal honestidad. Perdió mucha sangre. Los cuernos perforaron órganos vitales. Las próximas horas decidirán si vive o muere. Debe prepararse para lo peor. Sara sintió que sus piernas cedían. Se aferró al marco de la puerta. «¿Puedo quedarme con él?» El médico asintió. «Sí, pero no hay mucho que pueda hacer más que rezar». Sara entró a la habitación. Se sentó en una silla junto a la cama. Tomó la mano de Antonio. Estaba fría, tan fría. Y mientras los médicos salían y la dejaban sola con él, Sara comenzó a llorar. No por ella, por él, por el hombre que había sido antes de volverse cruel, por el hombre que podría haber sido si el orgullo no lo hubiera cegado. Inclinó su cabeza sobre la mano de él y susurró palabras que nadie más escucharía. «No te vayas, por favor, no te vayas. Todavía te amo. Siempre te he amado. Y aunque me odies, aunque nunca me hayas visto, te seguiré amando. Porque eso es lo que prometí, hasta que la muerte nos separe. Y la muerte no puede separarnos todavía. Todavía no». El anillo en su dedo brilló tenuemente bajo la luz de las velas, gastado, opaco,
pero todavía allí, como su promesa, como su amor, como la única verdad que le quedaba en un mundo de mentiras. 3 días, 72 horas, 4.320 minutos. Sara no se movió de la habitación del hospital, no comió, apenas bebió agua. Solo se sentaba junto a Antonio, sosteniendo su mano, rezando. Los médicos entraban y salían, cambiaban vendajes, administraban medicinas, movían la cabeza con preocupación. La fiebre no bajaba, la infección se estaba extendiendo, las posibilidades de supervivencia disminuían con cada hora. La condesa llegó al segundo día, Julia también, pero ninguna se quedó más de 1 hora. La condesa miraba a Sara con desprecio. «Estás haciendo un espectáculo innecesario». Sara no respondió, solo siguió sosteniendo la mano de Antonio. Julia intentó acercarse a la cama, pero cuando tocó la mano de Antonio, él se agitó con incomodidad. Los médicos le pidieron que se alejara. «Está muy sensible. Cualquier estímulo puede empeorarlo». Julia salió furiosa. Sara se quedó. La tercera noche, la fiebre llegó a su punto más alto. Antonio comenzó a delirar. Gritaba nombres, palabras sin sentido. Su cuerpo temblaba violentamente. Los médicos corrieron. «No hay nada más que podamos hacer. Solo esperar. Si la fiebre no baja esta noche, no verá el amanecer». Sara sintió que el mundo se desmoronaba. Se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano de Antonio con ambas manos y oró como nunca antes había orado. «No te lo lleves, Dios. Por favor. Sé que no me ama. Sé que me ha destruido. Pero es mi esposo. Y yo lo amo. Déjame salvarlo. Aunque sea esta única vez. Aunque nunca me vea. Déjame ser útil. Por favor». Las horas pasaron lentas, torturadoras. Sara mojaba paños con agua fría. Los colocaba sobre la frente de Antonio. Le daba pequeños sorbos de agua. Le hablaba en voz baja, aunque él no podía escucharla. «Estoy aquí. No estás solo. Pelea. Por favor, pelea». Justo antes del amanecer, algo cambió. La respiración de Antonio se estabilizó. Los temblores cesaron. El color comenzó a regresar a su rostro. La fiebre bajó. Cuando el médico revisó a Antonio a primera hora, se quedó asombrado. «Es un milagro. Cruzó la peor parte. Ahora solo necesita tiempo para recuperarse». Sara colapsó en la silla. Lloró de alivio, de agotamiento, de gratitud. Antonio había sobrevivido. 1 semana después, Antonio abrió los ojos. Sara estaba junto a la cama, como siempre. Él parpadeó, confundido. Miró alrededor. «¿Dónde estoy?» Su voz era débil, rasposa. Sara se inclinó hacia él. «En el hospital. Tuviste un accidente, en la corrida de toros, pero estás a salvo ahora». Antonio la miró. Realmente la miró. Por primera vez en meses. «¿Quién eres?» El corazón de Sara se detuvo. Soy Sara, tu esposa». Antonio frunció el ceño. «No te recuerdo». Las palabras fueron como un puñal, pero al mismo tiempo, algo extraño sucedió. Antonio no la miraba con frialdad, no la miraba con desprecio, la miraba con curiosidad genuina, como si la estuviera viendo por primera vez. El médico entró, examinó a Antonio, hizo preguntas, nombres, fechas, lugares. Antonio respondió algunas, otras no. El médico habló en voz baja con Sara fuera de la habitación. El golpe en la cabeza causó amnesia. No sabemos cuánto recuerda o cuánto ha olvidado. Puede ser temporal, puede ser permanente. Solo el tiempo lo dirá. Sara asintió, procesando la información. Volvió a la habitación. Antonio la observaba. «¿Has estado aquí todo este tiempo?» Sara asintió. «Sí». «¿Por qué?» «Porque eres mi esposo, y yo prometí cuidarte, en la salud y en la enfermedad». Antonio miró la mano de Sara. Vio el anillo, gastado, rayado, pero brillando tenuemente. «Ese es tu anillo de bodas». «Sí, está muy gastado, lo sé. Lo usas siempre, siempre». «¿Por qué?» Antonio no recordaba. No recordaba las humillaciones. No recordaba a Julia. No recordaba la frialdad. No recordaba nada. Sara decidió en ese momento algo crucial. No le diría toda la verdad. No todavía. Solo respondió con simplicidad. «Porque hice una promesa. Y cumplo mis promesas». Antonio la miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Sara nunca había visto antes. Calidez, interés, respeto. «Gracias. Por quedarte. Por cuidarme». Sara sintió lágrimas formarse en sus ojos. Siempre. Los días siguientes fueron extraños.
Antonio no recordaba casi nada de los últimos meses. Recordaba su infancia, su padre, ya fallecido, algunos eventos importantes. Pero su matrimonio con Sara era una página en blanco. La condesa llegó al hospital. Hijo, qué alivio que estés despierto. Antonio la miró. Madre. La condesa sonrió, aliviada de ser recordada. Entonces vio a Sara y su expresión se endureció. Ella no debería estar aquí. Antonio frunció el ceño. ¿Por qué no? Es mi esposa, ¿verdad? La condesa vaciló. Sí, pero... Entonces debe estar aquí. Me ha cuidado. Me salvó la vida, dicen los médicos. La condesa no tenía respuesta. Salió furiosa. Julia intentó visitarlo. Entró con su vestido rojo, su sonrisa seductora. Antonio. Antonio la miró sin reconocimiento. ¿Quién es usted? Julia se quedó helada. Soy Julia. No la recuerdo. Pero dijeron que estoy esperando tu hijo. Antonio miró a Sara, confundido. Eso es verdad. Sara respiró profundo. Decidió ser honesta. No. Ella dijo que estaba embarazada. Pero nunca hubo pruebas médicas. Antonio miró a Julia con frialdad. Entonces, ¿por qué lo dijo? Julia tartamudeó. No pudo responder. Salió corriendo. Y desde ese día, Antonio solo quiso a Sara cerca. Los médicos permitieron que Antonio regresara a la mansión después de 2 semanas, pero necesitaba cuidados constantes. Sara se mudó a la habitación contigua a la de Antonio. La condesa protestó. Eso no es apropiado. Antonio respondió con firmeza que Sara nunca había escuchado antes. Es mi esposa. Su lugar está cerca de mí. Si tiene objeciones, puede retirarse de la mansión. La condesa se quedó en silencio. Sara cuidaba de Antonio día y noche. Le daba sus medicinas, cambiaba sus vendajes, le leía cuando no podía dormir, le preparaba tés de hierbas que Tomás traía del jardín, y Antonio observaba. Observaba la forma en que Sara se movía con gracia silenciosa, la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando él estaba mal, cómo sus ojos se iluminaban cuando él mejoraba. La paciencia infinita que mostraba, el amor silencioso que irradiaba, sin memoria de quién había sido. Antonio comenzó a enamorarse de quién era Sara. Una noche, mientras Sara le leía, Antonio la interrumpió. Sara. Ella levantó la vista. Sí, puedo preguntar algo personal. Por supuesto. Éramos felices. Antes del accidente. Sara vaciló. No quería mentir, pero tampoco quería destruir el progreso que habían hecho. Nuestro matrimonio era complicado. Antonio asintió. Lo siento. Si no fui bueno contigo. Sara sintió lágrimas formarse. Estás siendo bueno conmigo ahora. Eso es lo que importa. Antonio tomó su mano. Miró el anillo gastado. Nunca te lo quitas. Nunca. Ni siquiera cuando fue difícil. Sara asintió, incapaz de hablar. Entonces debo haber sido muy afortunado. De tenerte, y muy tonto. Si no lo vi antes. Sara lloró. Pero esta vez, eran lágrimas de esperanza. Por primera vez en un año, Antonio la veía. Realmente la veía. Y aunque fuera solo porque había olvidado quién era antes, Sara se permitió disfrutar este momento, este regalo inesperado, esta versión de Antonio que nunca había conocido. Y mientras la luna brillaba a través de la ventana, Sara se preguntó si los milagros realmente existían, porque esto se sentía como uno. 2 meses habían pasado desde el accidente. Antonio se recuperaba lentamente. Ya podía caminar por la mansión con ayuda de un bastón. Su memoria seguía fragmentada. Recordaba su niñez con claridad, algunos eventos de su juventud, pero los últimos 2 años eran una nebulosa, especialmente todo lo relacionado con su matrimonio. Lo único que sabía con certeza era que Sara era su esposa, y que ella lo había salvado, y eso era suficiente para él, pero no era suficiente para la condesa, ni para Julia. La guerra silenciosa comenzó. La condesa no podía atacar abiertamente. Antonio había dejado claro que Sara era intocable, así que cambió de táctica. Se volvió sutil, venenosa. Durante las cenas, hacía comentarios aparentemente inocentes. Sara siempre fue tan simple, no como las damas de alcurnia que conoces, Antonio. O mencionaba eventos del pasado, esperando despertar memorias. ¿Recuerdas cuando planeabas el retrato oficial? Solo tuyo. Dijiste que algunos matrimonios se representan mejor individualmente. Antonio fruncía el ceño. No lo recuerdo. Y no me suena como algo que diría ahora. La condesa apretaba los labios, frustrada. Julia también intentó reconquistarlo.
Aparecía en la mansión con excusas débiles, consultorías artísticas, revisiones de eventos, cualquier razón para estar cerca de Antonio. Usaba vestidos provocativos, perfumes fuertes, sonrisas calculadas, pero Antonio la miraba con indiferencia, a veces con leve molestia. Una tarde, Julia lo encontró solo en la biblioteca. Se acercó con movimientos felinos. «Antonio, me extrañaste». Antonio levantó la vista del libro. «Debería». Julia rió, nerviosa. «Por supuesto. Tuvimos momentos tan especiales. Antes del accidente». Antonio cerró el libro. «Si fueron tan especiales, ¿por qué no los recuerdo?» Julia vaciló. Porque el golpe en tu cabeza». Antonio se levantó. «O porque nunca fueron tan especiales como quieres hacerme creer». Salió de la biblioteca, dejando a Julia sola, furiosa. Pero los ataques más crueles vinieron de otra forma. Sabotajes. Uno de los médicos que visitaba regularmente notó algo extraño. Las medicinas del marqués están siendo alteradas. No son mortales, pero retrasan su recuperación. Sara sintió que la sangre se helaba. ¿Quién haría eso? El médico miró alrededor, bajando la voz. «No puedo probarlo, pero vigile quién tiene acceso a sus medicinas». Sara comenzó a preparar personalmente todas las medicinas de Antonio. No dejaba que nadie más las tocara. La mejoría de Antonio se aceleró notablemente. La condesa notó el cambio y supo que su plan había sido descubierto. Entonces cambió de estrategia. Contrató testigos, gente dispuesta a mentir por dinero. Un sirviente fue sobornado para decir que había visto a Sara y Tomás en situaciones comprometedoras. El sirviente habló con otros empleados. El rumor se esparció por la mansión como fuego. Llegó a los oídos de Antonio. Una noche, durante la cena, Antonio preguntó directamente: «Escuché rumores sobre ti y el jardinero». Sara se quedó helada. «Tomás». «Sí, dicen que pasan mucho tiempo juntos». Sara respiró profundo. «Tomás es mi amigo. Fue el único que me mostró bondad cuando se detuvo. No quería hablar del pasado». «¿Cuándo qué?» Antonio la miraba intensamente. «Cuando me sentí muy sola». Antonio asintió lentamente. «Entiendo. Y confío en ti». Pero la condesa, que estaba presente, no se rindió. «Confianza mal ubicada es peligrosa, hijo». Antonio la miró con firmeza que sorprendió a todos. «Madre, si vuelves a cuestionar la integridad de mi esposa, te pediré que te retires de esta casa permanentemente». La condesa enmudeció. Nunca había visto a su hijo defender a Sara. Nunca. Algo había cambiado fundamentalmente en él, y ella lo odiaba. Tomás, mientras tanto, sufría en silencio. Veía a Sara dedicar cada momento a Antonio. Veía cómo ella se iluminaba cuando Antonio mejoraba, cómo sonreía cuando Antonio le preguntaba cosas, cómo lo miraba con amor que nunca había podido esconder. Y Tomás sabía que había perdido cualquier oportunidad. No que alguna vez la hubiera tenido, pero verla feliz con el hombre que la había destruido era una tortura silenciosa. Una tarde, mientras Sara recogía hierbas en el jardín, Tomás se acercó. «Mi señora». Sara sonrió. «Tomás, ¿qué puedo hacer por ti?» Tomás vaciló. Luego habló con voz temblorosa. «¿Por qué, Sara? ¿Por qué todavía lo amas después de todo?» Sara dejó de recoger hierbas. Miró a Tomás. Vio el dolor en sus ojos y entendió. «Tomás, él te destruyó, te humilló, te hizo sentir como si no valieras nada. Yo estoy aquí. Yo siempre estuve aquí. Yo te veo. Te valoro. Se detuvo, incapaz de continuar. Sara se acercó, tocó su brazo con gentileza. «Lo sé, Tomás, y te agradezco más de lo que puedo expresar. Pero mi corazón, mi tonto y leal corazón, siempre fue suyo, incluso cuando él no lo quería». Tomás cerró los ojos, dolor visible en su rostro. «Entiendo». Sara sintió lágrimas formarse. «Nunca quise lastimarte. Nunca te di esperanzas, ¿verdad?» Tomás negó con la cabeza. «No, nunca lo hiciste. La culpa es solo mía. Amé a alguien que ama a otro. Y ahora necesito tiempo lejos, para sanar, para encontrar mi propio camino». Sara sintió pánico. «Te vas, solo por un tiempo, 2 semanas, tal vez un mes. Necesito espacio». Sara asintió, entendiendo. «Te extrañaré. Eres mi mejor amigo». Tomás sonrió tristemente. «Y tú eres el amor de mi vida. Pero a veces el amor significa dejar ir». Se fue esa misma tarde. Sara se sintió extrañamente vacía sin su presencia, pero también entendió.
Tomás merecía ser amado por alguien que pudiera corresponder, no ser el segundo lugar en el corazón de alguien. Las semanas siguientes fueron difíciles sin Tomás. Sara se sentía más sola que nunca, pero Antonio llenaba ese vacío de formas inesperadas. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho. Le preguntaba sobre su día. Le pedía que leyera para él. Buscaba su mano cuando caminaban por el jardín. Le preguntaba sobre su infancia, su padre, sus sueños. Una noche, mientras Sara le cambiaba los vendajes, Antonio notó algo. Tus manos tiemblan. Sara no había notado. Siempre tiemblan cuando me cuidas. ¿Por qué? Sara no supo qué responder. Porque me preocupo por ti, más de lo que debería. Antonio tomó sus manos. Las sostuvo con firmeza para que dejaran de temblar. No creo que sea posible preocuparse demasiado por alguien que amas. Sara lo miró, sorprendida. Y tú me amas, ¿verdad, Sara? A pesar de todo lo que no recuerdo, a pesar de lo complicado que era nuestro matrimonio, ¿me amas? Sara sintió lágrimas correr por su rostro. No quería mentir. No podía. Sí, siempre te he amado. Antonio la acercó. Abrazó su cabeza contra su pecho. Entonces soy el hombre más afortunado del mundo, porque tengo el amor de la mujer más extraordinaria que he conocido. Y aunque no recuerde cómo llegamos aquí, sé que quiero pasar el resto de mi vida mereciéndote. Sara lloró. Lloró por todo el dolor pasado, por la esperanza presente, por el miedo de que esto terminara cuando su memoria volviera. Pero por ahora, en este momento, era suficiente. Era más de lo que había soñado. Y mientras Antonio la sostenía, Sara permitió que la esperanza creciera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, esto era real. Tal vez el amor podía nacer incluso de las cenizas del dolor. Tal vez los milagros sí existían. Y tal vez, solo tal vez, este era el suyo. 2 meses habían pasado desde el accidente. Antonio se recuperaba lentamente. Ya podía caminar por la mansión con ayuda de un bastón. Su memoria seguía fragmentada. Recordaba su niñez con claridad, algunos eventos de su juventud, pero los últimos 2 años eran una nebulosa, especialmente todo lo relacionado con su matrimonio. Lo único que sabía con certeza era que Sara era su esposa, y que ella lo había salvado. Y eso era suficiente para él. Pero no era suficiente para la condesa, ni para Julia. La guerra silenciosa comenzó. La condesa no podía atacar abiertamente. Antonio había dejado claro que Sara era intocable, así que cambió de táctica. Se volvió sutil, venenosa. Durante las cenas hacía comentarios aparentemente inocentes. Sara siempre fue tan simple, no como las damas de alcurnia que conoces y Antonio. O mencionaba eventos del pasado, esperando despertar memorias. ¿Recuerdas cuando planeabas el retrato oficial? Solo tuyo. Dijiste que algunos matrimonios se representan mejor individualmente. Antonio fruncía el ceño. No lo recuerdo. Y no me suena como algo que diría ahora. La condesa apretaba los labios, frustrada. Julia también intentó reconquistarlo. Aparecía en la mansión con excusas débiles, consultorías artísticas, revisiones de eventos, cualquier razón para estar cerca de Antonio. Usaba vestidos provocativos, perfumes fuertes, sonrisas calculadas, pero Antonio la miraba con indiferencia, a veces con leve molestia. Una tarde, Julia lo encontró solo en la biblioteca. Se acercó con movimientos felinos. Antonio, ¿me extrañaste? Antonio levantó la vista del libro. Debería. Julia rió, nerviosa. Por supuesto. Tuvimos momentos tan especiales antes del accidente. Antonio cerró el libro. Si fueron tan especiales, ¿por qué no los recuerdo? Julia vaciló. ¿Por qué? Porque el golpe en tu cabeza. Antonio se levantó. O porque nunca fueron tan especiales como quieres hacerme creer. Salió de la biblioteca, dejando a Julia sola, furiosa. Pero los ataques más crueles vinieron de otra forma. Sabotajes. Uno de los médicos que visitaba regularmente notó algo extraño. Las medicinas del marqués están siendo alteradas. No son mortales, pero retrasan su recuperación. Sara sintió que la sangre se helaba. ¿Quién haría eso? El médico miró alrededor, bajando la voz. No puedo probarlo. Pero vigile quién tiene acceso a sus medicinas. Sara comenzó a preparar personalmente todas las medicinas de Antonio. No dejaba que nadie más las tocara. La mejoría de Antonio se aceleró notablemente. La condesa notó el cambio y supo que su plan había sido descubierto. Entonces cambió de estrategia. Contrató testigos, gente dispuesta a mentir por dinero.
Un sirviente fue sobornado para decir que había visto a Sara y Tomás en situaciones comprometedoras. El sirviente habló con otros empleados. El rumor se esparció por la mansión como fuego. Llegó a los oídos de Antonio. Una noche, durante la cena, Antonio preguntó directamente: «Escuché rumores sobre ti y el jardinero». Sara se quedó helada. «Tomás». «Sí. Dicen que pasan mucho tiempo juntos». Sara respiró profundo. «Tomás es mi amigo. Fue el único que me mostró bondad cuando…». Se detuvo. No quería hablar del pasado. ¿Cuándo qué? Antonio la miraba intensamente. «Cuando me sentí muy sola». Antonio asintió lentamente. «Entiendo. Y confío en ti». Pero la condesa, que estaba presente, no se rindió. «Confianza mal ubicada es peligrosa, hijo». Antonio la miró con firmeza que sorprendió a todos. «Madre, si vuelves a cuestionar la integridad de mi esposa, te pediré que te retires de esta casa permanentemente». La condesa enmudeció. Nunca había visto a su hijo defender a Sara. Nunca. Algo había cambiado fundamentalmente en él, y ella lo odiaba. Tomás, mientras tanto, sufría en silencio. Veía a Sara dedicar cada momento a Antonio. Veía cómo ella se iluminaba cuando Antonio mejoraba, cómo sonreía cuando Antonio le preguntaba cosas, cómo lo miraba con amor que nunca había podido esconder. Y Tomás sabía que había perdido cualquier oportunidad, no que alguna vez la hubiera tenido, pero verla feliz con el hombre que la había destruido era una tortura silenciosa. Una tarde, mientras Sara recogía hierbas en el jardín, Tomás se acercó. «Mi señora». Sara sonrió. «Tomás, ¿qué puedo hacer por ti?». Tomás vaciló. Luego habló con voz temblorosa. «¿Por qué, Sara? ¿Por qué todavía lo amas después de todo?». Sara dejó de recoger hierbas. Miró a Tomás, vio el dolor en sus ojos y entendió. «Tomás, él te destruyó, te humilló, te hizo sentir como si no valieras nada. Yo estoy aquí, yo siempre estuve aquí, yo te veo, te valoro, te…». Se detuvo, incapaz de continuar. Sara se acercó, tocó su brazo con gentileza. «Lo sé, Tomás, y te agradezco más de lo que puedo expresar, pero mi corazón, mi tonto y leal corazón, siempre fue suyo, incluso cuando él no lo quería». Tomás cerró los ojos, dolor visible en su rostro. «Entiendo». Sara sintió lágrimas formarse. «Nunca quise lastimarte. Nunca te di esperanzas, ¿verdad?». Tomás negó con la cabeza. «No, nunca lo hiciste. La culpa es solo mía. Amé a alguien que ama a otro, y ahora necesito tiempo lejos, para sanar, para encontrar mi propio camino». Sara sintió pánico. «¿Te vas? Solo por un tiempo. 2 semanas, tal vez un mes. Necesito espacio». Sara asintió entendiendo. «Te extrañaré. Eres mi mejor amigo». Tomás sonrió tristemente. «Y tú eres el amor de mi vida. Pero a veces el amor significa dejar ir». Se fue esa misma tarde. Sara se sintió extrañamente vacía sin su presencia, pero también entendió. Tomás merecía ser amado por alguien que pudiera corresponder, no ser el segundo lugar en el corazón de alguien. Las semanas siguientes fueron difíciles sin Tomás. Sara se sentía más sola que nunca, pero Antonio llenaba ese vacío de formas inesperadas. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho. Le preguntaba sobre su día. Le pedía que leyera para él. Buscaba su mano cuando caminaban por el jardín. Le preguntaba sobre su infancia, su padre, sus sueños. Una noche, mientras Sara le cambiaba los vendajes, Antonio notó algo. «Tus manos tiemblan». Sara no había notado. «Siempre tiemblan cuando me cuidas». «¿Por qué?». Sara no supo qué responder. «Porque me preocupo por ti, más de lo que debería». Antonio tomó sus manos. Las sostuvo con firmeza para que dejaran de temblar. «No creo que sea posible preocuparse demasiado por alguien que amas». Sara lo miró, sorprendida. «Y tú me amas, ¿verdad, Sara? A pesar de todo lo que no recuerdo, a pesar de lo complicado que era nuestro matrimonio, ¿me amas?». Sara sintió lágrimas correr por su rostro. No quería mentir, no podía. «Sí, siempre te he amado». Antonio la acercó. Abrazó su cabeza contra su pecho. «Entonces soy el hombre más afortunado del mundo, porque tengo el amor de la mujer más extraordinaria que he conocido. Y aunque no recuerde cómo llegamos aquí, sé que quiero pasar el resto de mi vida mereciéndote». Sara lloró. Lloró por todo el dolor pasado, por la esperanza presente, por el miedo de que esto terminara cuando su memoria volviera. Pero por ahora, en este momento, era suficiente. Era más de lo que había soñado.
Y mientras Antonio la sostenía, Sara permitió que la esperanza creciera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, esto era real. Tal vez el amor podía nacer incluso de las cenizas del dolor. Tal vez los milagros sí existían. Y tal vez, solo tal vez, este era el suyo. 3 meses después del accidente, Antonio había recuperado casi toda su fuerza física. Caminaba sin bastón, montaba a caballo nuevamente, supervisaba las propiedades. Su memoria, sin embargo, seguía fragmentada. Recordaba más cosas cada día, pequeños detalles, conversaciones, lugares, pero había lagunas grandes, especialmente sobre su matrimonio con Sara. Sara vivía con miedo constante, miedo de que un día él recordara todo el desprecio, toda la frialdad, toda la crueldad, y que volviera a ser el hombre que la había destruido. Pero día tras día, Antonio seguía siendo amable, atento, cariñoso, enamorado, y Sara se permitió creer que tal vez esto duraría para siempre. Entonces, una noche, todo cambió. Antonio estaba en su estudio, revisando documentos antiguos, contratos, cartas, registros familiares. Encontró un retrato escondido en un cajón. Un retrato de él, solo, sin Sara, comisionado meses antes del accidente. Debajo del retrato había una nota con su propia letra. Algunos matrimonios se representan mejor individualmente. Antonio frunció el ceño. ¿Por qué habría dicho eso? Siguió buscando. Encontró documentos de divorcio, sin firmar, pero preparados, con fecha de meses atrás. Su corazón comenzó a latir más rápido. Encontró cartas intercambiadas con Julia, íntimas, apasionadas, planificando encuentros secretos. Antonio sintió náuseas. ¿Qué clase de hombre había sido? Siguió buscando, como si no pudiera detenerse. Encontró los exámenes médicos de Sara, los originales, escondidos bajo otros papeles. No eran los que había visto antes. Estos mostraban que Sara nunca fue estéril, que todo había sido una mentira, y había una nota de su madre, pagado al doctor Méndez para falsificar resultados. La chica del banquero no puede darle herederos a nuestra familia. Esto justificará el divorcio. Antonio sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre había mentido. Él había creído. Había rechazado a Sara por una mentira. La había humillado, destruido, por nada. Entonces comenzaron los flashes. Recuerdos que golpeaban como olas. Sara llorando en el jardín después del baile. Sara suplicándole que la escuchara. Sara rechazando firmar el divorcio. Sara protegiendo su anillo cuando le exigieron entregarlo. Sara encontrándolo con Julia. El dolor en sus ojos. La forma en que se rompió silenciosamente. Y lo peor de todo. Sara cuidándolo durante meses después del accidente. Salvándolo. Amándolo. Después de todo lo que él le había hecho. Antonio cayó de rodillas en el estudio. Sollozó como nunca había sollozado en su vida. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Sara escuchó el ruido desde el pasillo. Corrió hacia el estudio. Antonio, ¿qué pasa? Antonio la miró con ojos llenos de lágrimas. Vergüenza, horror. Recuerdo todo. Sara, todo lo que te hice. Sara se quedó helada. El momento que había temido había llegado. Antonio se arrastró hacia ella, de rodillas, temblando. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? ¿Cómo puedes estar en la misma habitación que yo? Te humillé, te traicioné, te traté como si fueras nada. Y tú me salvaste, me cuidaste, me amaste. Después de todo eso, Sara sintió lágrimas correr por su rostro. Antonio, no hay justificación, no hay excusa. Fui un monstruo. Y tú eres demasiado buena para mí. Siempre lo fuiste. Tomó sus manos, las besó con desesperación. Perdóname, por favor, Sara. Sé que no lo merezco. Sé que debería dejarte ir, pero te amo. Amo a la mujer que me mostró lo que es el amor verdadero. Y si me das una oportunidad, una sola, pasaré el resto de mi vida siendo el hombre que debí ser desde el principio. Sara se arrodilló frente a él. Tocó su rostro con ternura. El amor verdadero no es condicional, Antonio. No se rinde cuando duele. No desaparece cuando es traicionado. Yo te amé en tu peor momento. Y te sigo amando en este. Antonio la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. No te merezco. Tal vez no, pero me tienes de todos modos. Antonio miró la mano de Sara. El anillo, gastado,
rayado, pero todavía allí. Nunca te lo quitaste, ni siquiera cuando te lo exigieron, ni siquiera cuando firmé documentos de divorcio. Nunca. ¿Por qué? Porque hice un juramento, y cumplo mis juramentos, incluso cuando nadie más los cumple. Antonio lloró sobre sus manos. No soy digno de ti. Entonces vuélvete digno. Antonio la miró. ¿Cómo? Elige ser el hombre que quieres ser, no el que fuiste, no el que tu madre quería que fueras, el hombre que tú eliges ser, cada día, conscientemente. Antonio asintió. Te elijo a ti, Sara. Cada día, cada momento. Te elijo. Se quedaron así, abrazados en el suelo del estudio, durante horas, llorando juntos, sanando juntos, reconstruyendo lo que había sido roto. Pero la guerra no había terminado. La condesa y Julia no se rendirían fácilmente, y ahora que Antonio recordaba todo, tendría que enfrentarlas. Tendría que elegir, no el hombre sin memoria que se enamoró de Sara, sino el hombre completo, con todos sus recuerdos, todas sus fallas, todas sus vergüenzas. Tendría que elegir conscientemente ser mejor, y esa elección, esa decisión deliberada, sería la prueba final, no del amor de Sara, sino del suyo. Tomás había regresado después de 3 semanas, más delgado, más callado, pero en paz consigo mismo. Había aceptado que Sara nunca sería suya, que su destino era ser su amigo, no su amor, y con esa aceptación vino una claridad extraña, un propósito renovado, protegerla, aunque ella amara a otro, aunque ese otro no la mereciera. La condesa y Julia, desesperadas, planearon un ataque final. Antonio recordaba todo ahora. Había elegido a Sara conscientemente, pero ellas creían que podían sembrar suficiente duda para destruir ese amor renacido. Contrataron al padre Marcos, un sacerdote corrupto conocido por vender testimonios falsos. Le pagaron para que jurara haber visto a Sara y Tomás en situaciones pecaminosas en el granero. El padre Marcos aceptó. Necesitaba el dinero. Su conciencia hacía tiempo había dejado de molestarlo. La condesa programó una cena familiar. Invitó a 20 parientes, nobles influyentes, testigos. Durante la cena, la condesa hizo su movimiento. Antonio, hijo, hay algo que debes saber. Antonio levantó la vista. ¿Qué madre? Se trata de tu esposa. Y el jardinero. Antonio se tensó. Ya hablamos de esto. Son amigos. Confío en Sara. Pero tengo pruebas ahora. Un testigo creíble. Llamó al padre Marcos. El sacerdote entró, vestido con sus ropas ceremoniales. Padre, por favor, repita lo que me dijo. El padre Marcos habló con voz que sonaba practicada. Vi con mis propios ojos a la marquesa y al jardinero Tomás en el granero, en situación comprometedora. Como hombre de Dios, no puedo permitir que tal pecado quede sin exponer. El comedor cayó en silencio. 20 pares de ojos miraban a Sara. Antonio miró a Sara. Ella estaba pálida, pero firme. Eso es mentira. El padre Marcos la miró con falsa compasión. Entiendo que niegue, señora, pero yo no miento. Antonio se levantó. Caminó hacia el padre Marcos. Usted jura por Dios que lo que dice es verdad. El padre vaciló por un segundo. Luego asintió. Lo juro. En ese momento, Tomás entró al comedor. Nadie lo había visto llegar. Eso es interesante, padre, porque yo estaba en Lisboa ese día, comprando suministros. Tengo recibos, testigos. El carretero que me llevó. Si la señora Sara y yo estuvimos juntos en el granero, debe haber sido mi fantasma. El padre Marcos palideció. Yo debo haberme confundido de fecha. Tomás se acercó. ¿O le pagaron para mentir? ¿Cuánto le dieron? 500 monedas. 1000. El padre Marcos retrocedió. La condesa se levantó, furiosa. ¿Cómo te atreves a acusar a un hombre de Dios? Tomás la miró directamente. Encontré los documentos, condesa, los recibos de pago, las cartas intercambiadas con el padre Marcos. Todo estaba en su habitación. Usted no es tan cuidadosa como cree. Sacó papeles de su chaqueta. Los puso sobre la mesa. La condesa intentó tomarlos. Antonio fue más rápido. Leyó en voz alta. Detalles del plan. Cantidades pagadas. Instrucciones específicas sobre qué debía decir el padre Marcos. Todo en letra de su madre. Antonio miró a la condesa con ojos llenos de decepción y furia. Madre, ¿qué has hecho? La condesa intentó defenderse. Fue por tu bien. Esa mujer no es digna de ti. Antonio habló con voz fría, controlada. La única persona no digna aquí es usted. Sal de mi casa. Esta noche. La condesa quedó en shock. Antonio, no, suficiente. Has mentido.
Has manipulado, has destruido. Todo termina ahora. Julia, que había estado en silencio, intentó intervenir. Antonio, yo también estoy aquí por tu bien. Antonio la miró. ¿Y tú? Fuiste cómplice de todo esto. Usaste mi vanidad, mi estupidez, para destruir a la única persona que realmente me amó. Julia intentó acercarse. Yo te amé. Antonio negó con la cabeza. No. Amaste mi título, mi dinero, mi posición, pero nunca me amaste a mí. Sal también. Julia intentó protestar. Antonio levantó la mano. Si no sales voluntariamente, haré que te escolten. Julia salió, llorando, pero eran lágrimas de rabia, no de dolor. La condesa, derrotada, también salió, pero antes de irse, miró a Sara con odio puro. Esto no ha terminado. Antonio se interpuso. Sí lo ha hecho. Si vuelves a acercarte a mi esposa, si vuelves a lastimarla de cualquier forma, te desheredaré completamente. Vivirás en las calles. Eliges. La condesa no respondió, solo salió. Los invitados, incómodos, también comenzaron a irse. El escándalo sería el tema de conversación en Lisboa durante meses. Cuando todos se fueron, Antonio se volvió hacia Tomás. Gracias. Por protegerla. Por ser su amigo cuando yo fui su enemigo. Tomás asintió. Ella merecía al menos eso. Antonio extendió su mano. Tomás la estrechó. Quiero que te quedes. Como administrador de las tierras. Con salario justo. Respeto merecido. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. Tomás miró a Sara. Ella sonreía con lágrimas en los ojos. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me den tiempo para encontrar mi propio camino, mi propia vida. No puedo quedarme aquí amando a alguien que ama a otro. Necesito espacio para sanar completamente. Sara se acercó. Tomó las manos de Tomás. Mereces ser amado, Tomás, completamente, sin reservas. Y algún día, alguien te verá como yo nunca pude. Y serás tan feliz. Tomás sonrió tristemente. Eso espero. Esa noche, hubo tormenta. Truenos sacudían la mansión. Relámpagos iluminaban el cielo. Antonio, perturbado por todo lo revelado, no podía dormir. Salió a caminar, sin decirle a nadie. Sara despertó y notó que no estaba. Sintió pánico inmediato. Corrió por la mansión, buscándolo. Tomás la vio desde la ventana de su cuarto. Sara corriendo bajo la lluvia, desesperada. Se vistió rápidamente. Salió tras ella. Sara, ¿dónde estás yendo? Antonio salió. No sé dónde está. Tengo miedo de que... No terminó la frase. Tomás entendió. Vamos. Yo conozco dónde podría estar. Montaron 2 caballos. Cabalgaron bajo la tormenta, hacia el acantilado al este de la propiedad, el lugar donde Antonio solía ir cuando era joven, cuando necesitaba pensar. Llegaron al acantilado. Antonio estaba allí, de pie al borde, mirando el océano violento debajo. Antonio se volvió. Sara, no deberías estar aquí. Es peligroso. Tú tampoco deberías estar aquí. Antonio sonrió tristemente. Solo necesitaba aire, espacio para pensar. ¿Sobre qué? Sobre cuánto daño he causado, cuántas vidas he destruido, la tuya especialmente. Antonio. El viento se intensificó. El caballo de Antonio, atado cerca, se asustó, se liberó. Galopó directamente hacia Antonio. Antonio, distraído, no lo vio. El caballo lo golpeó. Antonio perdió el equilibrio. Comenzó a caer hacia el acantilado. Sara gritó. Tomás actuó sin pensar. Espoleó su propio caballo. Galopó hacia el borde. Se lanzó del caballo. Agarró a Antonio. Lo empujó hacia tierra firme. Pero el impulso llevó a Tomás hacia el borde. Cayó. Se aferró a una roca saliente, colgando sobre el vacío. Tomás, Sara y Antonio corrieron hacia el borde. Antonio se estiró. Agarró la mano de Tomás. Aguanta. Tomás, sangrando de varias heridas, miró a Antonio. Cuídala. Ella te necesita vivo. Incluso si me mata admitirlo. Ella siempre fue tuya. Antonio tiró con todas sus fuerzas. Sara ayudó. Juntos, lograron subir a Tomás. Los 3 colapsaron en el suelo, empapados, agotados. Salvaste mi vida, nuevamente. Tomás respiraba con dificultad. Alguien tenía que hacerlo. Usted es demasiado importante para ella. Antonio miró a Sara. Ella sostenía la mano de Tomás, llorando de alivio. Luego miró a Antonio con amor que no podía esconder. Antonio entendió. Entendió completamente. El sacrificio de Tomás.
El amor de Sara. La segunda oportunidad que no merecía pero que recibiría de todos modos. Y juró en ese momento, en ese acantilado bajo la tormenta, que nunca volvería a desperdiciarla. La condesa no se rindió. Expulsada de la mansión, viviendo en una propiedad menor, ardía de humillación y rabia. Había perdido todo, su posición, su influencia, el respeto de su hijo, pero tenía un plan final, el baile anual de la nobleza portuguesa, el mismo evento donde había comenzado la destrucción de Sara un año atrás. 200 familias nobles, diplomáticos, realeza menor, todos estarían allí. La condesa planeaba exponer a Sara públicamente, una última humillación, tan devastadora que Antonio no tendría opción sino repudiarla. Julia, igualmente resentida, se unió al plan. Tenían testigos comprados, documentos falsificados, un caso aparentemente sólido. Iban a acusar a Sara de adulterio, de engañar a Antonio durante su recuperación, de manipularlo mientras estaba vulnerable. El baile llegó. La mansión Lencastre brillaba con 1000 velas. Orquestas tocaban, champán fluía, los nobles llegaban en carruajes dorados. Sara se preparaba en su habitación. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero no ostentoso, su cabello recogido con sencillez, y en su dedo, las 2 alianzas, la original, gastada y rayada, y sobre ella, la nueva que Antonio le había dado, de oro con zafiros azules, símbolo de su amor renovado. Antonio entró. «Estás hermosa». Sara sonrió nerviosa. «Tengo miedo. Tu madre estará allí. Julia también. Sé que planean algo». Antonio tomó sus manos. «Entonces, los enfrentaremos juntos. No estás sola esta vez. Nunca más estarás sola». Llegaron al baile como pareja. Por primera vez en público, Antonio no la ignoró. La presentó con orgullo. «Mi esposa, Sara». Bailó la valsa de apertura con ella. No con Julia, con Sara. La nobleza murmuraba, sorprendida por el cambio, por la forma en que el marqués miraba a su esposa, con amor, con respeto, con devoción. Entonces, a mitad del baile, la condesa hizo su entrada. No había sido invitada, pero entró de todos modos, con Julia a su lado, y el padre Marcos, y otros 3 testigos. La condesa pidió silencio. Su voz resonó por el salón. «Tengo una denuncia grave que hacer». 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. «Esta mujer», señaló a Sara, «es estéril, es adúltera, y ha manipulado a mi hijo mientras estaba vulnerable». El salón explotó en murmullos. Sara sintió que el piso se abría bajo ella. Otra vez, el mismo salón, la misma humillación, pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, Antonio estaba a su lado. Antonio dio un paso adelante. «Madre, ya basta». La condesa continuó. «Tengo pruebas, exámenes médicos que muestran que es estéril, testigos que la vieron con el jardinero, documentos que...». Sara, por primera vez en su vida, no bajó la cabeza. Caminó hacia el centro del salón. Su voz salió clara, firme, suficiente. El salón quedó en silencio. «Durante un año, fui llamada estéril, de vacía, de inútil. Fui humillada en bailes, cenas, misas. Fui rechazada por el hombre que amaba. Todo por una mentira que esta mujer inventó». Tomás apareció entre la multitud. Entregó a Sara documentos. Sara los levantó. «Estos son los exámenes médicos originales, los que la condesa escondió. Muestran que nunca fui estéril, que todo fue falsificado», leyó en voz alta. «Examen adulterado mediante pago de 500 monedas de oro. Hacinado, Condesa Madalena de Lencastre». El salón explotó. Nobles gritaban escandalizados. La condesa intentó hablar. «Eso no prueba nada». Sara continuó. «Destruyó mi matrimonio, mi reputación, mi dignidad, porque nunca aceptó que una hija de banquero pudiera ser digna de su hijo». Se volvió hacia Julia. «Y tú, te aprovechaste del dolor de un matrimonio roto para satisfacer tu propia necesidad de pertenecer». Julia, por primera vez, rompió. Lágrimas corrieron por su rostro. Dio un paso adelante, temblando. Es verdad, el salón quedó en silencio absoluto. Julia continuó, su voz quebrándose. «El padre Marcos está mintiendo. Yo misma lo contraté, a pedido de la condesa, para dar falso testimonio. Sara y Tomás nunca hicieron nada más que hablar. Yo estaba allí. Yo vi. Y mentí». La condesa intentó interrumpir. «Cállate, maldita». Julia habló más alto. «No, ya callé suficiente tiempo.
Se volvió hacia Sara. Sara, tú me ofreciste compasión cuando no la merecía. Cuando me dijiste que ambas éramos víctimas del mismo sistema, tenías razón. Se volvió hacia los nobles. Tenía 14 años cuando un conde me compró de mi familia. Aprendí que mi cuerpo era mi única moneda. Antonio fue el primero que me trató como persona, aunque fuera ilusión, y me aferré a eso. Pero Sara es quien él realmente ama. Y yo fui cómplice de casi destruir eso. El salón estaba completamente silencioso. Sara, con compasión devastadora, caminó hacia Julia. Entonces sabes cómo es amar a alguien que no te ve. Ambas lo sabemos, Julia. Tú mereces la oportunidad que yo tuve, la oportunidad de ser vista por quien realmente eres. Abrazó a Julia. La bailarina colapsó en sus brazos, sollozando. Los nobles observaban, algunos con lágrimas. Entonces Sara se volvió hacia Antonio. Y tú, me rechazaste por una mentira. Me humillaste por una mentira. Y yo todavía te amé a través de todo eso. Su voz se quebró. Pero ahora necesito que elijas. No el hombre sin memoria, no el hombre que salvé, el hombre que eres, con todos tus recuerdos, todas tus fallas, todas tus vergüenzas. ¿Quién eliges ser? Antonio, temblando, atravesó el salón. 200 nobles observaban. Se arrodilló frente a Sara, en el mismo lugar donde un año atrás había bailado con Julia mientras Sara lloraba. Elijo a la mujer que siempre fue más noble que mi título. Elijo a la mujer que me mostró lo que es el amor verdadero. Elijo ser el hombre que merezca tu amor, no por accidente, no por amnesia, por elección consciente, cada día, por el resto de mi vida. Sacó del bolsillo una caja pequeña. Dentro había un medallón de oro, con una inscripción. Sara la leyó en voz alta, lágrimas corriendo, hasta que la muerte nos separe. Esta vez es mi promesa. Antonio besó sus manos. Besó las dos alianzas superpuestas, la vieja y la nueva, el pasado y el futuro. El salón explotó en aplausos, uno por uno. Los nobles se pusieron de pie, aplaudiendo, llorando algunos, reconociendo algo extraordinario. La condesa intentó escapar. Antonio se levantó. Madre, estás expulsada de esta familia. Vivirás en la propiedad norte, sola, con la mitad de tu pensión. Nunca más entrarás a mi casa. Nunca más hablarás el nombre de mi esposa. Si lo haces, te desheredaré completamente. Guardias escoltaron a la condesa fuera del salón. Ella gritaba, protestaba, nadie la escuchó. El padre Marcos fue entregado a las autoridades. Su carrera terminada, su reputación destruida. Julia se acercó a Sara una última vez. ¿Qué haré ahora? Sara tomó sus manos. Encontrarás tu camino. Y cuando lo hagas, serás libre, realmente libre. Le susurró algo al oído. Julia asintió, llorando. Salió del baile con dignidad. No como la villana derrotada, sino como una mujer que finalmente entendía su valor. El resto de la noche, Antonio y Sara bailaron. No se separaron. Los nobles los rodeaban, felicitándolos, admirando su historia, su resiliencia, su amor. Cuando el baile terminó y volvían a casa, Sara miró por la ventana del carruaje. ¿Ves las estrellas? Sí, hace un año, en este mismo baile, creí que mi vida había terminado. Y ahora, Antonio tomó su mano. Ahora comienza de verdad. Sara sonrió, miró las dos alianzas en su dedo, brillando bajo la luz de la luna, y supo que todo el dolor había valido la pena, porque el amor verdadero no evita el sufrimiento, lo atraviesa, y emerge más fuerte del otro lado. Un año después, la mansión Lencastre había cambiado, no en estructura, sino en esencia. Las paredes que antes guardaban dolor ahora guardaban risas. Los pasillos que antes eran fríos ahora rebosaban calidez. El jardín donde Sara había llorado innumerables noches ahora florecía más hermoso que nunca. Tomás lo mantenía con cuidado, pero ya no solo como jardinero. Ahora era el administrador de todas las tierras Lencastre. Respetado, valorado, libre. Y algo más había cambiado en él. Había conocido a Elena, una joven viuda gentil que vivía en la propiedad vecina. Ella había perdido a su esposo 2 años atrás. Entendía el dolor, la pérdida, la necesidad de sanar. Cuando Tomás la conoció, algo en su corazón sanó. Elena no era Sara, no intentaba serlo. Era ella misma, dulce, fuerte, resiliente. Y lo veía, realmente lo veía. No como segundo lugar, como primera elección. Se casaron en primavera.
En una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión, Sara y Antonio fueron los padrinos. Cuando Tomás vio a Elena caminar hacia él, con flores silvestres en el cabello, supo que su corazón finalmente había encontrado hogar. No donde había querido, sino donde necesitaba estar. Julia también había encontrado su camino. Con el dinero que Sara le había dado secretamente después del baile, abrió un orfanato para niñas. Niñas vendidas por sus familias. Niñas sin opciones. Niñas como ella había sido. Les enseñaba a leer, a escribir, a defenderse, a saber que su valor no estaba en su cuerpo sino en su alma. Visitaba la mansión regularmente, ya no como la amante, como la amiga redimida, como la mujer que había encontrado propósito más allá del dolor. Sara y Antonio la recibían con calidez, sin rencor, sin juicio, solo amor, porque el perdón verdadero no olvida, pero elige no dejar que el pasado dicte el futuro. La condesa vivía sola en la propiedad norte, aislada, sin visitas, sin respeto. Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad en Lisboa. Nadie hablaba con ella, nadie la recibía. Vivía con sus mentiras, con su amargura, con la consecuencia de sus propias acciones. Antonio no sentía placer en su sufrimiento, pero tampoco remordimiento. Algunas personas eligen la oscuridad, y deben vivir con esa elección. Sara estaba de 8 meses de embarazo, su vientre redondo y prominente, prueba final de que nunca había sido estéril, que todo había sido mentira desde el principio. Lisboa entera conocía la historia ahora. Sara ya no era la marquesa vacía, era la marquesa que perdonó. La mujer que había mantenido su dignidad cuando todos intentaban quitársela. La esposa que había salvado a su marido cuando él no lo merecía. Un ejemplo de fuerza, de gracia, de amor incondicional. Una tarde, Sara caminó hacia el jardín, hacia la fuente donde todo había comenzado, donde había llorado innumerables noches, donde había conocido a Tomás, donde había descubierto que no estaba completamente sola. Antonio la siguió. La encontró sentada en el borde de la fuente, mirando el agua. ¿En qué piensas? Sara sonrió. En todo lo que pasó aquí, en la mujer que era hace un año, asustada, rota, sola, y ahora mírame. Antonio se sentó a su lado, tomó su mano, miró las dos alianzas superpuestas, la vieja, gastada y rayada, la nueva, brillante y perfecta. Nunca te la quitaste, ni siquiera en los peores momentos, nunca. ¿Por qué? Porque no era sobre ti, era sobre mí, sobre la mujer que prometí ser, sobre mantener mi palabra cuando nadie más lo hacía. Antonio tocó su vientre suavemente. Nuestro hijo crecerá escuchando esta historia. Sara asintió. ¿Qué le diremos? Que el amor verdadero no es perfecto, que duele, que sangra, que a veces te destroza, pero que vale la pena. Siempre vale la pena. Antonio besó su frente. A veces olvido todo el dolor que causé, todo lo que casi destruí. Sara tocó su rostro. A veces olvidar es bueno, pero recordar nos hace agradecidos por lo que conquistamos juntos. Se quedaron así, abrazados junto a la fuente, mientras el sol se ocultaba. Tomás y Elena pasaron caminando, de la mano, sonriendo hacia ellos. Desde una ventana, Julia observaba, sosteniendo a una niña del orfanato. La niña preguntó algo. Julia respondió con una sonrisa. Sí, pequeña. Los finales felices sí existen, solo que no siempre son como los imaginamos. A veces son mejores. La vida continuó. Antonio se dedicó a reformas sociales, leyes contra falsificación de documentos médicos, protección para esposas abandonadas o abusadas, apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Su nombre, que antes era sinónimo de vanidad y crueldad, se convirtió en sinónimo de justicia y redención. Sara dio a luz a una niña, pequeña, perfecta, con los ojos de su madre y la determinación de su padre. La llamaron Esperanza, porque era exactamente eso. La prueba de que incluso de las cenizas más oscuras pueden hacer algo hermoso. Años después, cuando Esperanza tenía edad suficiente para entender, Sara le mostró las dos alianzas. Mamá, ¿por qué usas dos? Sara sonrió. Esta tocó la alianza gastada. Es la promesa que hice cuando no sabía lo difícil que sería mantenerla. Y esta tocó la nueva. Es la promesa que tu padre me hizo cuando finalmente entendió su valor. Las uso juntas porque ambas son importantes. El pasado y el futuro. El dolor y la sanación. La fidelidad y el amor. Esperanza tocó las alianzas con dedos pequeños.
Fueron fuertes, mamá. Sara la abrazó. Lo fuimos, mi amor. Pero no solos. Dios nos sostuvo cuando no podíamos sostenernos a nosotros mismos. Y ahora, la vida de Sara no era perfecta. Seguía teniendo días difíciles, memorias que dolían, cicatrices emocionales que nunca desaparecerían completamente. Pero tenía algo que no tenía antes. Tenía amor. Verdadero, consciente, elegido. Tenía un esposo que la valoraba, un hijo que la adoraba, amigos que la respetaban, y una historia que inspiraba. La historia de una mujer que se negó a romper, que mantuvo su dignidad cuando todos intentaban quitársela, que amó cuando no era amada, que perdonó lo imperdonable, que eligió ser fiel a sí misma cuando el mundo le decía que se rindiera, y al final, esa fidelidad no fue en vano. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino, no siempre rápido, no siempre fácil, pero siempre verdadero, siempre valioso, siempre eterno, como las dos alianzas que Sara nunca se quitó. Testigos silenciosos de un amor que sobrevivió a todo, y que, al sobrevivir, se volvió más fuerte que cualquier cosa que intentó destruirlo. Hay amores que nacen perfectos, y hay amores que nacen rotos. Los primeros son hermosos, pero los segundos son eternos, porque fueron forjados en fuego, templados en dolor, y purificados en perdón. Y nada en este mundo puede romper lo que el sufrimiento ha hecho inquebrantable. Esta fue la historia de Sara y Antonio, de cómo el peor comienzo puede tener el mejor final, de cómo la dignidad es más poderosa que la venganza, de cómo el perdón es más fuerte que el rencor, de cómo el amor verdadero no evita el dolor, lo atraviesa y emerge transformado. Si esta historia tocó tu corazón, tu suscripción significa mucho para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no importa cuánto duela ahora, no importa cuán oscura parezca la noche, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Siempre.